Llegaste temprano, antes del sol, tu cuerpo tan frágil, tu lucha feroz. Pequeño guerrero en un mundo inmenso, tu latido es fuerte, tu amor es intenso. Pequeños grandes héroes, valientes sin miedo. Cuando el amor cura, no existe el invierno. Sus manos tan pequeñas sostienen en el cielo. Pequeños grandes héroes. Voy a dejar un margencito de 5 minutitos. Buenos días, gracias a todas. Y mientras, si queréis, podéis escuchar la canción que es más emotiva. Tu viaje es profundo, cada respiro, un grito al mundo. Eres la esperanza que nunca se apaga. Eres la llama que todo lo sana. En cada mirada, en cada latido, el amor florece, nunca está perdido. Pequeños grandes héroes, valientes sin miedo. Cuando el amor cura, no existe el invierno. Sus manos tan pequeñas sostienen el cielo. Pequeños grandes héroes de un corazón eterno. Familias que abrazan la fe con sus manos, que cantan canciones entre los silencios. Sus lágrimas cuentan historias de vida, donde la fuerza siempre anida. Vamos a esperar un par de minutitos más. Enseguida empezamos. Llegaste temprano, antes del sol, tu cuerpo tan frágil, tu lucha feroz. Pequeño guerrero en un mundo inmenso, tu latido es fuerte, tu amor es intenso. Pequeños grandes héroes, valientes sin miedo. Cuando el amor cura, no existe el invierno. Sus manos tan pequeñas sostienen en el cielo. Pequeños grandes héroes de un corazón eterno. Tus días son largos, tu viaje es profundo, cada respiro, un grito al mundo. Eres la esperanza que nunca se apaga. Eres la llama que todo lo sana. En cada mirada, en cada latido, el
Así Tus como nos manos tenemos en cuenta. tan pequeñas sostienen el cielo. Bueno, yo creo que vamos a dejar terminar Pequeños la grandes canción y héroes empezar. de un corazón eterno. Familias que abrazan la fe con sus manos, que cantan canciones entre los silencios. Sus lágrimas cuentan historias de vida, donde la fuerza siempre anida. Bueno, familias, eh, voy a hacer una pequeña introducción, pero bueno, antes de ir con ello, la verdad es que estoy súper contenta porque se ha apuntado muchísima gente, unas 60 personas más o menos. Eh, Probablemente no todo el mundo al final se pueda unir o se vayan uniendo. Así que lo primero de todo, quería hoy más que nunca empezar dándos a todos las gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta gran familia que es Pequeños Grandes Héroes, porque lo que nos une no solamente es la experiencia de la prematuridad, yo creo que nos une algo muchísimo más profundo. Nos une la fuerza de haber atravesado el miedo, la valentía de seguir adelante, la resiliencia de quienes aprendieron a vivir cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo. Y cada una de estas historias de esta tribu tiene un hilo invisible que nos conecta a unas con otras. Es un hilo hecho de lágrimas, de sonrisas, de noches sin dormir, de manos que sostienen y de corazones que laten al mismo ritmo. Vosotras más que nadie sabéis que la vida pues no siempre llega como la imaginábamos. A veces llega antes, a veces llega con fragilidad, pero yo tengo el gran convencimiento de que siempre llega con propósito. Y bueno, nuestros pequeños grandes héroes y heroínas son la prueba, ¿no? de esto, de que la fuerza no depende del tamaño, no depende del peso ni del número de días que han estado en las incubadoras. Yo creo que esa fortaleza está en su mirada, en su respiración, en cada gramito que van ganando, en cada pequeño avance que para otras personas pues pasaría desapercibido, pero para nosotras es un mundo, ¿no? Y también esa fortaleza está en vosotras y vosotros, mamás y papás, valientes, que creo que poco nos valoramos por vuestra entrega, vuestra paciencia, vuestro amor incondicional, por ese yo puedo o a veces yo no puedo, que seguramente nos hemos repetido muchas veces cuando todo dolía mucho, porque lo que me ha enseñado la vida es que ser madre de un prematuro no solamente cambia la forma de cuidar, sino que también cambia la forma de sentir, de mirar, de vivir y nos enseña la importancia de no tanto del cuándo, sino del cómo se ama, ¿no? Del cómo se acompaña, cómo se cree. Y hoy celebramos la vida en su versión más pura y más poderosa. Celebramos cada respiración, cada abrazo, cada alta hospitalaria, cada nuevo comienzo, porque detrás de cada uno de estos bebés prematuros hay una historia de lucha, una historia de esperanza, de amor, y detrás de cada una de estas historias hay una tribu entera que acompaña, que sostiene, que entiende, que no juzga. Estoy emocionando mucho. Así que de verdad, gracias, gracias de corazón. Gracias por compartir este camino, por dar sentido a esto que hacemos cada día, por recordarme siempre que cuando el amor cuida, el amor cura. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos familias a nuestro primer encuentro del Día Mundial del Prematuro para celebrarnos, para celebrar la vida y para celebrar todo lo que juntos y juntas somos capaces de hacer. Así que gracias, gracias de corazón por estar aquí. Y bueno, estoy súper emocionada, de verdad.
Esto, Pequeños Grandes Héroes para mí es un sueño que va creciendo cada día. Este encuentro, el poder ponernos caras, el poder desvirtualizarnos un poco, de verdad me llena de una súper satisfacción. Y quiero agradecer también a nuestras 3 madres prematuras que hoy también nos van a acompañar, no tanto como madres, aunque también, sino también como profesionales. Así que, bueno, vamos a dar paso y vamos a empezar con el Taris. A ella probablemente ya la conocéis porque tengo la suerte de que hemos hecho varios directos. Ella es terapeuta ocupacional, está en Madrid y hoy quiere compartir con nosotros, nos lo va a explicar ella mucho mejor en detalle, pero bueno, vamos a hablar un poco de la regulación en el bebé prematuro, ¿no? Porque ya hemos tratado en algún directo lo importante que es la integración sensorial en estos niños, porque al final han tenido unas condiciones de nacimiento pues no demasiado aptas, y todo esto va a afectar mucho en su desarrollo, ¿no? Y el papel de la terapeuta ocupacional es súper, súper importante en el desarrollo de estos bebés. Así que, el Taris, gracias y cuando quieras, todo tuyo. ¿Se me escucha bien? Perdón, que no he probado los casquitos. Pensaba que con el micrófono se escucharía un poquito mejor. Bueno, muchas gracias, Laura. Nos ibas a hacer llorar a todas. Yo estaba ya, digo, ¿y ahora cómo remonto para poder hablar? Muchísimas gracias a ti y gracias a todas a Laura por crearlo y a las demás por participar y que podamos vernos las caras. Yo también lo agradezco mucho. Llevo participando en la comunidad también mucho tiempo como madre y agradezco muchísimo este espacio y lo valoro un montón. Así que nada, no me voy a enrollar. Vamos al grano, os quiero contar eso, lo que ha comentado Laura. Es verdad que todas sabemos la importancia de la regulación, pero hoy quiero que entendáis un poquito el por qué, o sea, el por qué hacemos lo que hacemos y qué hay un poco detrás, en términos lo más sencillos que se pueda. Voy a intentar hacerlo súper breve. Y os quiero preguntar, ¿cuántas de las que estáis aquí, si queréis podéis levantar la mano así para que os vea un poco, habéis sentido o sentís que vuestro bebé pues tarda más en calmarse o es más irritable o llora más que otros, como que es, entre comillas, como un niño más difícil? ¿Alguna os ha pasado? ¿Habéis sentido? Algunas, ¿verdad? ¿Y alguna de vosotras ha sentido lo contrario? De, pues es que yo apenas le oigo llorar o se calma y es que hay veces que parece que no necesita ni que le coja, que, bueno, como que él se gestiona solo. ¿Alguna le ha pasado por ahí? Yo soy de este segundo caso. Yo a mi niña la escuché llorar en la incubadora cuando le hicieron esta prueba terrible de los ojos, que no me acuerdo ni cómo se llama, que debe ser una tortura china. Y luego ya cuando tenía como un año así, o sea, no la escuché llorar, os lo digo de verdad. Hacía sonidos y, bueno, no importa cómo sea vuestro bebé o vuestro niño si ya es un poquito más mayor, esa es la manera que tienen de comunicarse. O sea, lo que tenemos que ver es que a través del llanto o a través del pataleo, a través de esa aparente calma, es como nos están diciendo cómo se encuentra su sistema nervioso. Porque muchas veces nuestros niños llegan antes de tiempo y lo que pensamos es, bueno, están inmaduros a nivel de todos los sistemas, respiratorio, lo tenemos clarísimo, digestivo, todos los riesgos que hay, nervioso también, pero siempre pensamos como más lo neurológico. Si pueden tener algún daño que les lleve pues, eso, a una parálisis cerebral o cualquier tipo de problema que le afecte en su desarrollo pues, más neuromotor, aprendizaje, cognitivo. Pero pocas veces se habla de lo que os quiero hablar hoy, que es esta parte de regulación. Al final el sistema nervioso autónomo es el que regula estas respuestas de estrés, ¿no? Que tenemos todos, los adultos también. Pero nuestros niños, al estar tan inmaduros, esta parte también es como que está más reactiva porque no tienen todavía las herramientas, no está formada del todo. Entonces, lo que vamos a ver es que hay las 3 respuestas que tenemos todos los humanos, ¿no? Una sería una respuesta más de activación, que sería pues con el llanto, ¿no? Con una respuesta de lucha o huida, que este es el ejemplo siempre de cuando viene el león, ¿cómo nos ponemos? Pues en modo vamos a atacar porque nos atacan o en modo pies en polvorosa porque es que nos comen, ¿no? Nuestros bebés van a reaccionar mucho en esta parte ante una situación de estrés,
situación de estrés, entiéndase, pues algo novedoso o algo aversivo, pues los pinchazos, de repente una luz fuerte, un cambio de posición cuando son muy chiquititos, ¿no? Cualquier cosa pequeña es como una amenaza. Entonces van a reaccionar así, activando el sistema simpático y lo vamos a ver pues con llanto, con esas reacciones como de defensa, pueden empujar, patalear, como mucha irritabilidad. Y aquí nos está diciendo, hey, esto es invasivo, ¿no? Esto me duele, esto es una amenaza. El segundo tipo de respuesta que podemos tener es como todo lo contrario, congelación. Y esta respuesta es como más difícil de ver porque parece incluso que se duermen, que se aletargan, que están tranquilos, pero en realidad hay una sutil diferencia y es que ante un estímulo fuerte para ellos, su sistema nervioso dice, es demasiado para mí, me desconecto, me hago un poquito el muertecito como hacían los reptiles, ¿no? Nos viene del cerebro reptiliano y que pase el peligro, yo incluso me duermo o de repente estoy llorando y me quedo callado súbitamente. O sea, son respuestas como un poco llamativas, ¿no? Aparente calma, pero no. El bebé está, pero es como que se ha desconectado. Esto, por eso también mencionaba lo de la falta de llanto o una excesiva calma. También puede ser esta respuesta como de congelación. Y tenemos la tercera respuesta, que sería la deseable, la que buscamos, que ante un estímulo novedoso, el bebé, en lugar de sentirse amenazado o abrumado, puede haber una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de relacionarse, de conectarse. Claro, esto al final es muy sutil, no es algo consciente, ni para el bebé ni para nosotras. Entonces, en este estado, el bebé va a sentirse seguro, su sistema nervioso va a poder responder pues mirando, va a poder tener un estado de activación tranquilo, moverse con movimientos suaves, va a poder mirarte, conectarse contigo. Entonces, este último sistema, que se activaría la parte vagal ventral, ¿no? Que no es importante el nombre, pero para que lo sepáis, es la que tenemos que buscar y que potenciar. Y lo que os quiero transmitir hoy es que nuestros bebés, claro, si pensamos en cómo han sido sus inicios, cómo han sido nuestros inicios, ¿no? Porque también hemos estado ahí con ellos, pues hemos tenido muchas respuestas, tanto ellos como nosotras, de los dos primeros. Voy a seguir la chuleta para no enrollarme. No son las circunstancias más deseables. Tú lo que quieres es que nazca el bebé y ponértelo en brazos y él esté en su refugio, que es el cuerpo de su mamá. Lamentablemente, pues no ha sido así. Han recibido una atención médica excelente, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, pero su sistema nervioso ha estado en lucha, huida o me congelo. Y nosotras también, muchas veces. Hemos hecho todo lo posible por mantener la calma, pero es que una situación hospitalaria nos pone en alerta a cualquiera. Entonces, quiero también bueno, que os deis mucho cariñito y que os respetéis mucho esas respuestas que nos han salido a todas y que a veces continúan en casa porque vivimos esta maternidad tan diferente como a veces un reto, ¿no? Muy, muy fuerte. Así que la buena noticia es que aunque el inicio ha sido difícil, nosotras, bueno, y nosotros estoy hablando en femenino, podemos hacer mucho por regular a estos niños y que esto no condicione todo su futuro. Es verdad que va a haber secuelas, que va a haber otras cosas que tengamos que seguir trabajando, pero si la regulación está de base y proporcionamos cada vez más experiencias de este tipo en el que su sistema nervioso se conecta por esas rutas de calma, de conexión, de aprendizaje, su cerebro va a aprender que se puede conectar desde ahí, que no tiene que luchar, que no tiene que huir, que no tiene que congelarse, que tiene otras alternativas. Y bueno, me diréis, vale, genial, súper bonito, ¿y cómo lo hacemos? Pues seguramente ya lo estáis haciendo, chicas, pero yo os lo refuerzo. Lo que podéis hacer es eso, recordar que cuanto más tranquilas estamos nosotras, más se lo transmitimos a ellos desde la respiración, la presencia, mirarles simplemente, tranquilamente. A veces es recordar el menos es más, en lugar de estimular con muchos juguetes, tiempos rápidos, quiero que haga esto, que haga lo otro, que vamos a jugar aquí, le voy a poner un cuarto de juegos increíble. A veces simplemente con estar, sostener, acompañar, eso está sentando las bases para una regulación que la pueden incorporar, que la pueden hacer suya poco a poco. Con ejemplos más concretos, para no extenderme, pues es muy importante que observéis sus señales. Si veis estas respuestas de huida, de lucha, pataleos, llanto,
Tal vez lo que estáis haciendo en ese momento no es lo que necesita, no es que esté mal, pero no es lo que necesita. A veces intentamos el contacto piel con piel, es genial y es súper recomendable, pero a veces a lo mejor os lo lleváis a casa y según se van haciendo un poco más mayores, veis como que a veces os apartan, no se acoplan del todo bien cuando los cogéis así. Esto quiere decir a veces que no integran bien esas sensaciones táctiles, son como demasiado fuertes. A lo mejor el contacto que necesitan es sostenerle un poco más en modo cuna con nuestro brazo, pero no tan pegados. Darle una sujeción envuelto con una muselina o con una mantita, que no sea como tan invasivo para ellos, ¿no? Que les contenga, pero que no se sientan abrumados por el contacto físico que a veces puede pasar. La cuestión es que vosotras encontréis para cada uno de vuestros peques cuál es el contacto que les nutre, que les resulta agradable y que les permite construir una tranquilidad y una buena conexión con vosotras. Por ejemplo, puede ser simplemente poner vuestras manos sobre su pecho, sobre sus hombros, en lugar de un masaje completo. O tal vez sí, es ese masaje completo lo que a él le gusta y se queda así como mirando, tranquilo, tal vez en los pies, con mucho cuidadito a los que le han hecho la prueba del talón, ¿vale? Puede ser también en las manos, pero os digo lo mismo, a veces hay cierta sensibilidad en las manos, ¿vale? O incluso simplemente sosteniendo por los laditos, comprimiendo un poquito por los lados y estando ahí con él. Otra de las cosas que podéis tener en cuenta es ser muy predecibles. En lugar de cambios bruscos de voz, de sonidos, movimientos, sobre todo cuando son pequeños, que las cosas sean calmadas, repetitivas, suaves. Eso les permite saber qué va a pasar y no les tiene como hipervigilantes, ¿no? Cuando son más mayores, es verdad que esto cambia. Lo digo por si algunas pues ya no tenéis bebés. Esto cambia, pero puede ser tan sencillo como seguir las rutinas del día a día. Si primero es el baño y luego la cena y luego el cuento, pues intentar mantener esas rutinas que les permitan organizar un poco su sistema nervioso. Y cuando ellos pierdan los nervios, y esto es lo más difícil y también yo diría que lo más importante, cuando ellos estén súper desregulados, a veces no tenemos que hacer que se calmen, sino simplemente estar. Esto es esto es súper complicado, yo creo que es lo más complicado que me pasa a mí como madre y yo creo que a todas, solo estar. Y el otro puede estar y la otra puede estar con una rabieta, más bebé pues con un llanto, ¿no? Y más mayor pues con una desorganización, incluso te hablan y no pueden encontrar la salida. Y hay momentos en los que ni se puede razonar, ni se puede hacer mucho más. Lo único que se puede hacer es mantener nosotras la calma, estar ahí presentes, respetar el espacio muchas veces, porque no sé si os pasa, pero a mí me pasa, es que justo esta noche, o sea, he tenido la noche con la niña, que la mía ya va a cumplir 4 años, una desregulación, un llanto, no sé qué, antes de dormir, y no quiere que la abraces, quieres que te abrace, quieres... Y en ese momento a lo mejor ella no necesita eso, necesita que estés, que le preguntes, que estés disponible, a lo mejor cantarle suavemente, así es como se calmó ayer. Empezó a bajar el llanto y yo continué cantando y al final, bueno, se reguló. Bueno, os pongo el ejemplo un poco para que pues, si os sirve de consuelo o de ayuda, porque a veces no es fácil, no sabemos qué hacer, los niños tampoco saben qué es lo que necesitan. Y bueno, si recordáis que simplemente estando y manteniendo la calma en la medida de lo posible, ya estáis haciendo mucho, ¿vale? Y todos estos pequeños ladrillitos que ponéis en esas rutas de conexión son, yo diría que un seguro de vida para que cuando van creciendo puedan acceder a estas herramientas de autorregulación, para que cuando se enfrenten al cole, se enfrenten a situaciones sociales, no nos necesiten a nosotras, sino que ya lo lleven incorporado y puedan volar solos, chicas, porque al final ese es nuestro objetivo y nuestra misión. Así que nada, mucho ánimo a todas, sois refugio de vuestros peques y estoy segura que lo estáis haciendo muy bien. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pues bienvenido y espero que os haya resultado medianamente interesante y útil. Gracias. Gracias, Eltaris. Millones de gracias siempre por tu profesionalidad, tu cariño, tu todo, cómo explicas todo tan bien y con esa calma que transmites. Inicialmente había pensado guardarnos las preguntas que pudiéramos tener al final, pero voy a cambiar. Yo soy acuariana y los guiones
no me sirve. Así que yo creo que para darle un poquito más de dinamismo, a ver, no podemos entrar al súper detalle si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, porque claro, pues estamos aquí casi 30 personas y se nos iría mucho el tiempo y todavía nos faltan 2 intervenciones más. Pero bueno, si hay alguna persona que quiera comentar algo, tiene alguna duda o lo que sea, pues que levante la mano y yo os voy dando paso, ¿vale? En relación a, pues, a todo esto que ha comentado el Taris del tema de la regulación en nuestros peques. Bueno, si luego surge alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, al final mi idea también es que abramos un poco los micros y bueno, ya os contaré. Así que, bueno, gracias el Taris de nuevo. Se me olvida una cosa, porfi, ella está en Madrid. Sí que quiero, porfa, que digas si alguna familia quisiera contactar contigo, ¿vale? ¿Cómo lo puede hacer? Y un poquito que nos resumas cómo sueles trabajar, que sueles hacer sesiones de valoraciones iniciales y demás, por si alguna familia pues estuviera interesada, ¿vale? Sí, muchas gracias, Laura. Pues bueno, si buscáis con mi nombre, Eltaris Larraz, es súper fácil encontrarme porque creo que no hay nadie más que se llame así. De todas formas, en el Instagram de Laura también hemos tenido varias colaboraciones. Podéis ver ahí en el Instagram y ahí tengo un enlace a la página web. Y en mi web pues viene un contacto, o sea, es súper fácil. Y si estáis en la comunidad, tenéis mi teléfono. Así que más directo que eso en la comunidad de Pequeños Grandes Héroes me podéis encontrar y me podéis preguntar si queréis por privado o cualquier cosa. Y sí, a ver, depende de los niños. Por ejemplo, ahora he tenido algún caso que hemos empezado sin realizar una valoración como tal, por ejemplo, porque han empezado tan chiquititos que realmente no era necesario. Entonces pueden ser las dos cosas. Si tenéis a lo mejor peques pues de 5 o 6 meses y queréis que hagamos una valoración para ver cómo están, porque no estáis recibiendo vosotros apoyos, atención temprana o hasta que la recibís. Muchas familias también, hasta que reciben los apoyos de atención temprana, pues quieren buscar un apoyo por su cuenta porque no quieren perder ese tiempo tan valioso, ¿no? Pues ahí podemos hacer una valoración, ver qué necesidades tiene el peque y a lo mejor determinar si podemos hacer una sesión semanal o simplemente, oye, con un seguimiento en el que yo les voy dando algunas pautas una vez al mes, ellos están tranquilos y yo también súper tranquila con ese bebé que va consiguiendo las cosas y sus padres tienen también herramientas, se van adaptando un poco a las necesidades de desarrollo que tienen, cogen ideas y sobre todo están tranquilos de que alguien les está acompañando. Y por otro lado, pues también tengo otras familias que han empezado con los bebés que todavía no habían nacido oficialmente, ¿no? O sea, no les había tocado nacer. Entonces simplemente ir acompañando que va todo bien e ir estimulando y no hemos hecho una valoración inicial. O sea que puede ser un poco lo que cada familia necesite, ¿vale? Y las sesiones igual las hago en casa casi siempre, pero si alguien prefiere desplazarse a la clínica, ahora mismo estoy en 2 espacios. O sea que bueno, si alguna tiene dudas me puede consultar y podemos ver qué necesita. Genial, gracias del Taris. Bueno, pues ahora vamos con un segundo tema que estoy segura que a muchas de vosotras y vosotros os lleva de cabeza. Y vamos a hablar de sueño infantil y para eso tenemos aquí a una profesional que es María. María también está en Madrid. Entonces, bueno, nos va a hablar un poco. Obviamente queremos centrar todo en la prematuridad porque nuestros niños sí son niños normales, pero han nacido en unas circunstancias muy especiales y eso pues nos va un poco a pautar los comportamientos que tenemos que tener con ellos y sí que va a limitar, no a limitar, sino a, bueno, me están saliendo las palabras ahora, como nuestro mapa de ruta es diferente al de otras familias, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta determinadas cosas que nos va a explicar ahora María, ¿no? Muy relacionado también con el tema de la integración sensorial,
porque son niños que han estado expuestos, muy expuestos, y todo esto, pues de alguna manera tiene una afectación en su desarrollo. Y simplemente es conocer cuál es nuestro punto de partida y desde ahí, pues acompañarles lo mejor posible. Pero para eso tenemos a María, que es la experta en sueño, y ella, mejor que nadie, nos va a contar, nos va a explicar y nos va a dar seguro pautas y va a ser súper interesante. Así que María, adelante, preséntate Gracias, Laura. y al lío. Bueno, pues yo soy María, como dice Laura, soy experta soy asesora de crianza y asesora de sueño infantil. Y bueno, pues mi tercero fue prematuro, entonces con ello pues revolucionó mi vida entera, mi formación, mis intereses. Yo decía, necesito darte todo lo que, entenderte, ¿no? Todo lo que máximo pueda, de todo lo que me pueda empapar. Y bueno, pues me ha ido llevando y aquí estamos, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacerlo también muy resumido y que no sea como muy teórico, ¿vale? Para que sea un poco más dinámico, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo también tengo aquí mi chuleta, entonces vamos a ello. Que hay que tener en cuenta que en el sueño con los niños prematuros, ¿no? Al final hay que tener en cuenta esa madurez neurológica y el desarrollo del sueño, porque el sueño al final no deja de ser un proceso biológico, ¿no? Que depende, pues eso, de la maduración del sistema nervioso central. Entonces, con los niños que han sido prematuros, no se nos puede olvidar que al final han estado expuestos a un nivel de estrés, un poquito más elevado, ¿no? Los ritmos circadianos, que es cuando empiezan a diferenciar el día de la noche, también todo llega mucho más tarde, de una forma mucho más despacio. La segregación de la melatonina, que normalmente es de manera natural, ellos al tener ese estrés tan elevado, pues por las manipulaciones del hospital, por pruebas médicas, como mencionaba ya anteriormente, y demás, pues todo afecta, ¿no? Y entonces están un poco como más en alerta constantemente. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Suelen tener además un sueño mucho más activo, algo más intranquilo, ¿no? Y eso ¿qué hace? Pues que esas siestas, ¿no? O ese sueño sea más cortito y se despiertan normalmente con más facilidad que el resto, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta al final siempre que nosotras, ¿no? Madres de prematuros, que estamos hartas de oír lo de la edad corregida y demás, pero es súper importante de cara al sueño también, tener en cuenta que al final, de cara a las ventanas de sueño, eso que también escuchamos por todos lados y demás, siempre tenerlo en cuenta como con la edad corregida al final, ¿no? Porque al final, al ser algo tan madurativo, pues bueno, ahí hay que tener también mucho eso en cuenta. Lo que mencionaba ahora, el entorno hospitalario es súper importante, porque al final la UCI y los niños, como hemos vivido, ¿no? Están súper expuestos a ruidos, a luces, de repente se quedaba tranquilito después de la toma o lo que fuera y venía un pinchazo, entonces ya le cortan de nuevo, ¿no? Todo ese sueño, ese que el pobre ha conseguido ya quedarse tranquilo, tú ya dices, venga, pobrecito, vamos a ver, pues no, ahora hay que hacerle, pues entonces el otro pobre otra vez de nuevo, ¿no? O la pobre. En este caso me sale siempre hablar en masculino porque como el mío es niño, pero bueno. ¿Qué más? Que es muy, muy, muy importante. Claro, como también sabéis, la mayoría ha recibido cafeína como estimulante respiratorio, ¿no? Entonces eso también afecta a toda la arquitectura del sueño, que aumenta la vigilia, a la hora de poder relajarse, autorregularse, pues les cuesta, ¿no? Y luego, que aunque el entorno de la UCI obviamente es ultra necesario para su supervivencia, pues bueno, impacta en la capacidad del bebé pues, de autorregularse y poder descansar acordemente, ¿no? Aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues el contacto y la contención. Al final son niños también que han estado mucho en canguro, ¿no? El pie con piel porque les ayuda, o simplemente también el porteo o sostenerlo, ¿no? Que es un poco lo que decía ya también anteriormente, que no todos los niños toleran tanto el contacto, pero igual la contención, simplemente el posar tu mano en el pecho y hacerle como, ¿no? Ese como yo digo, oruguita ahí, ¿no? También les ayuda mucho, porque además, no sé si os habéis fijado, no sé, los que eran más pequeñitos, el reflejo del moro a mí me llamó mucho la atención porque lo tenía mucho más intensificado que mis otras hijas, porque al final están, ¿no? Como que piensan todo el tiempo, ¿no? Que se caen. Entonces, el contenerlo también ayuda mucho cuando los dejamos tumbaditos. Entonces, bueno, al final no deja de ser pues ese contacto. Al haber también pasado tiempo en incubadora, el tiempo que sea meses, semanas, días, ¿no? Pues el bebé, ¿no? Ese cuerpo necesita reaprender la seguridad que da el contacto al final, ¿no? Y quién más que mamá o papá en este caso, pues que el niño se sienta seguro, la contención física, que al final también es contención emocional.
que regulas la temperatura, que todo eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de dormir, su frecuencia cardíaca, la respiración, todo eso, ¿no? Hace que al final el sueño pues sea de mayor calidad, ¿no? Entonces, que ahora muchas a lo mejor os estáis preguntando, ¿no? Como, bueno, entonces se va a acostumbrar a los brazos, se va a acostumbrar todo el día a estar encima. Al final no pasa nada porque se acostumbren a eso, ¿no? El otro día no sé quién decía es que si voy cada vez que llora se va a acostumbrar a que cada vez que tal va a estar atendido. Entonces yo me quedaba mirando y digo, claro, es que da gracias a que tu hijo se acostumbre a que cada vez que necesita algo va a ser atendido, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Al final tenemos que tener en cuenta que estos niños, esa contención que necesitan para luego poder aprender, ¿no? Por ejemplo, a dormir más solitos o lo que sea, pero primero tienen que estar seguros, tienen que estar contenidos y autorregulados. Si todo eso no los trabajamos de esa manera, luego no lo vamos a conseguir por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, que no os preocupe, cogerles, disfrutarles, porque no se van a acostumbrar a eso, que no es nada malo. Luego nosotros como padres, ¿no? También nos tenemos que tener en cuenta, venimos de una experiencia pues, muy intensa a nivel emocional, hemos pasado mucho miedo, mucha incertidumbre, incluso culpa, ¿no? De por qué ha pasado, qué habré podido hacer, para que, bueno, pues también escucharnos a nosotras, ¿no? Un poco, a los padres, por supuesto. Y bueno, y juntos pues encontrar un poco también nuestra autorregulación y hacernos a nuestra nueva situación, porque como lo importante al final, si tú estás bien y estás relajada, pues eso es lo que tú vas a transmitir a tu bebé, ¿no? Pues eso, validarnos también nosotras o nosotros. Y luego que al final el descanso familiar, ¿no? Al final se hace desde un vínculo, ¿no? O sea, si lo que decía, si tu hijo no está al final seguro, no está autorregulado, ¿cómo se autorregulan con nosotras? Si es que, o con el padre, me da igual, o sea, al final con los padres es como ellos aprenden a autorregularse, a sentirse seguros. Al final ellos tienen una historia sensorial súper intensa, han estado expuestos a pitidos, ruidos, luces, manipulaciones incluso a veces un poco bruscas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, como decía, afecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque tengamos un bebé prematuro o hijos prematuros nos tenemos que aguantar porque tienen que dormir peor, porque no, obviamente todo esto se puede trabajar. Lo que sí es, pues eso, cuando hablemos de ventanas de sueño, siempre que hay un abanico amplísimo, pues siempre tirar a la más cortita de la que se ofrece, teniendo en cuenta la edad corregida. Cuando nosotros queramos trabajar un poco pues ese sueño, ¿no? Pues tener en cuenta flexibilizando esos apoyos externos, pero de una forma muy, muy paulatina, con mucho, mucho mimo, y que las metas que nosotros queramos conseguir sean de manera muy escalonada y sobre todo con mucha, mucha, mucha paciencia, porque al final esos niños, pues como te digo, tienen ese estrés extra que obviamente los niños a término a lo mejor no han tenido, ¿no? Entonces, bueno, lo he querido hacer así un poco breve para tampoco enrollarme mucho, pero como dice Laura, si tenéis alguna duda o algo que os pueda... Encantada. Gracias, María. Sí, ¿el Taris? Yo tengo duda. Muchísimas gracias, María. Súper interesante. Yo, mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede alargar esto un poco? Te pregunto porque la mía tiene 4 años y yo me sigo preguntando, es verdad que más o menos el sueño siempre lo hemos controlado, mucha rutina, bueno, hemos intentado poner en práctica todo lo que os he contado, ¿vale? Lo hemos intentado, pero pues eso, ayer, por ejemplo, le costaba mucho y hay veces que cuesta mucho conciliar. No sé en qué medida es parte del desarrollo normal también, o en los prematuros dices, bueno, pues hay un momento en el que ya más o menos como que hacen el catch-up de, bueno, pues como hasta lo sé, que no sé si hay como alguna edad o nos puedes decir. Es verdad que todo depende de cada, o sea, tendría que valorar mucho más la situación en caso de tu hija, pues conocerla un poco más, pero sí que es verdad que, o sea, un niño a término, ¿vale? Normalmente él aprendería a distinguir día y noche a partir de los 3-4 meses, ¿vale? En nuestros niños prematuros, pues tendríamos que tener esa edad corregida. Ahora bien, cuando tú te autorregulas, tú tienes esa capacidad de autorrelajarte tú sola porque tienes, pues, tú o le has enseñado o ella misma ha buscado esas herramientas, como quien dice, ¿no? Pues a uno le gusta tocar la almohadita, no sé qué, a otro que cada uno tiene su manera, ¿no? No te sabría decir una edad específica porque creo que al final el niño es en su totalidad. O sea, es decir, a lo mejor en tu caso tu hija pues está un poco más así, pero porque tiene otros acontecimientos, otros comportamientos, porque a los 4 años hay mucho emocional ahí a nivel también
¿vale? O sea, ya no solamente el sueño al final, o sea, el sueño se hace por el día y por las vivencias que tú tienes. Eso es así. La noche no va a ir bien si el día no está controlado. Y ya no hablo de siestas, no sé qué, no, hablo del ser humano, ¿vale? Si tú has tenido una vivencia o estás pasando una época un poco más alterada, el cole, el no sé qué, por eso habría que ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? Por supuesto, es importantísimo lo que tú dices de las rutinas y sobre todo que esas rutinas sean lo más calmadas siempre posibles, ¿no? Que al final, porque pues incluso hasta la luz, es que todo eso a niños que además son muy sensibles, ¿no? Que los niños prematuros suelen ser un poquito más sensibles a ciertas cosas, no todos, ¿no? Pero la luz, el tono de voz, ¿no? Incluso a lo que se juega. Dices, no, yo no le pongo pantalla. Bueno, ya, pues si pone a correr de repente de lado a lado por el pasillo, bueno, pues todo eso no ayuda luego, obviamente, a bajar esas revoluciones, ¿no? Como edad, no te sé decir el Taris. O sea, al final creo que habría que valorar y hablar de más cosas porque cada niño es un mundo. Es como, yo cuando preguntáis muchas veces es como, ¿y a qué edad tiene que gatear? Depende, a qué semanas nació, cuántas semanas nació, cómo ha ido evolucionando, como te digo, ¿no? Ahí hay que tener muchas cosas más en cuenta. Entonces, no sé si te ha aclarado la duda, pero... No, pero tiene todo el sentido, te agradezco, porque es verdad, es que al nivel es algo súper Hay que tener en cuenta individual. muchas cosas. O sea, no solo de los prematuros, sino de cualquier niño. Así De que cualquier vez. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quiere preguntarle algo a María? ¿Tenéis alguna duda, alguna inquietud sobre el tema del sueño? Oye, estáis muy calladitas, ¿eh? Ah, Sí. perfecto. Uy, incapaz de pronunciar tu nombre. Adelante. Sí, no te preocupes. Ana, puede ser. Ana, Hola, vale, muchas gracias. gracias por la presentación. A ver, no sé si la pregunta va a ser muy relacionada, bueno, un poco sí. Mi hija tiene 16 meses ahora y con la edad corregida menos de 14, pero yo pienso que cada vez, bueno, siempre ha tenido un sueño muy ligero, pero por lo que veo últimamente es que cada vez duerme peor, o yo cada vez me duermo. Duermo peor y no sé si está relacionado porque creo que por parte la culpa es un poco mía, porque yo sigo dándole el pecho. Ella nunca quiso coger chupete ni biberón y ahora me imagino que, que está relacionando el sueño con el pecho. Entonces cada vez se me despierta más, no menos. Creo que más o menos por las noches entre los 3 a 10 veces se me está despertando por el simple hecho que está buscando el consuelo que es el pecho. Y no sé si, bueno, si pregunta debería ir a ti o si podrías darme algún consejo, porque no sé, igual ya ha llegado el momento de dejar de darle, pero siempre tengo esta excusa como es una niña prematura, que ahora viene el invierno. Te No, no. vendrá bien que yo siga dándole el pecho, pero no sé si podrías recomendarme algo. A ver, también contar que tenemos una cuna al lado de la cama y yo, bueno, a la medida que no estoy muy cansada, pues intento dejarla siempre en la cuna, pero no siempre lo consigo. A veces tengo tanto sueño que la dejo al final dormir conmigo. Normal, claro. Y bueno, Aquí a hay ver que si... sobrevivir. No, pero sí, lo que cuentas al final es normal porque, como bien sabes, el pecho no es solo alimento, ¿no? También es esa autorregulación, ese contacto, ese mimo, ¿no? Yo me ayudo a calmarme de esa manera. Entonces, no tendrías por qué dejar el pecho para que tu hija durmiera, vamos, ni de bro. Quien te diga eso, mal dicho está, ¿eh? Ya. Porque tú puedes seguir con el pecho, vamos, o sea, hasta que tú quieras y ella quiera. Pero sí que es cierto que, claro, si al final ella es una niña, ¿verdad? Sí, sí. Si ella está acostumbrada siempre a dormirse con esa succión, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que cada despertar, cada micro despertar, que dices, tiene un sueño ligero, Sí, que sí. va a buscar esa succión de nuevo porque ella no tiene otra manera de volver a conciliar, porque eso de, no, es que duermen del tirón, no duermen del tirón, nadie duerme del tirón, Sí. ni nosotros, lo que pasa que, bueno, pues te giras y te vuelves a dormir porque tú tienes ese sueño autónomo, ¿no? Entonces eso sí que es lo que habría que trabajar, que ella supiese dormirse de otras maneras que no sea con la succión de tu pecho, por supuesto dándole sus tomas siempre y demás, pero que ella, tienes que tratar de intentar que ella, tú le das su toma antes de dormir, pero que no se te duerma al pecho, ¿vale? Sí, Tienes ella no se duerme al pecho. Yo la no, dejo en la cuna y por la se noche sí que duerme. no se queja, se duerme sola, come también su cena antes del pecho. Esto sí, esto lo he conseguido. A las 8 le doy, luego a las 12 se despierta, tampoco me importa, pero luego de 12 hasta las 8 de la mañana es como... Claro.
por También lo menos estos 6 meses. está en una etapa en la que están más alerta porque es como se despiertan para comprobar que seguimos ahí, ¿no? Entonces es como estás, sí, venga, toma, vale, ya me relajo, ¿no? Porque tú de hecho notarás muchas veces que dará una succión y media y se vuelven a Sí, dormir. O sea, que exacto, no sí. es de cuando comen, ¿no? A nivel nutrientes, ¿no? Entonces eso al final es esa necesidad de contacto y esa necesidad de comprobación que yo, si quieres, te invito a que en lugar de ofrecer siempre el pecho de primeras, ¿no? Yo entiendo que cuando estás muy cansada es una herramienta muy fácil porque sabes Sí. que pum y pum, pero sí que intentes, pues a lo mejor en lugar de ofrecer en ese momento el pecho, pues a lo mejor ponerle tú una manita, que ella sepa que tú estás con ella, que sigues ahí, ¿vale? Y que ella intente dormirse, pues como cuando se duerme a las 8 o 9, como tú has dicho, ¿no? Y ella toma el pecho, de esa manera y poquito a poco, de una forma muy progresiva y muy respetuosa, para que ella aprenda, ¿no? A que no siempre he de dormirme de esa manera. Pero si tú quieres ayuda, necesitas asesoramiento, seguimiento y demás, yo también te puedo ayudar. Pero intentando eso podrías ir avanzando un poquito por ahí. Vale, muchas gracias. A ver, ti. muchas gracias. Mucho ánimo, que es duro no dormir. Gracias y mucho ánimo. A ver, aquí tenemos a Irene Ortega también, que tiene la manita levantada. Irene, cuando quieras. Hola, buenos días a todas. Hola. Pues nada, yo quería comentar, María, si influye el hecho de que, bueno, mi hijo tiene 17 meses, 16 de corregida, solo estuvo 27 días que nació de antes, vaya. Y no sé si influye el hecho de que todavía duerme con nosotros y está teniendo lo que le comenta Ana, parece que el sueño va peor. Tiene ahora bastantes despertares. Yo lo acuesto sobre las 9:30 más o menos y a las 11 o así, el ratito que nos deja de cenar, empieza ya con muchos despertares, se pone sentado en la cama, se cambia de posición, parece que duerme incómodo y no sé si es el hecho también de que duerma todavía con papá y mamá, porque yo no he conseguido que mi hijo, desde que se le dio la incubadora, durmiera en capazo, durmiera en la minicuna, no lo he conseguido. Entonces duerme con nosotros en la cama y lo que comenta Ana, que veo que cada vez duerme peor, tiene bastantes despertares y no sé si está influyendo el hecho de que todavía esté con nosotros en la cama. Vale, Irene. A ver, aquí es un poco, habría que valorar muchas cosas, porque cuando los despertares suelen ser en la primera mitad de la noche, que es desde que tú acuestas a tu hijo hasta las 3 más o menos de la madrugada, ¿vale? Esa primera parte, cuando esos despertares ocurren, puede haber también un sobrecansancio, ¿vale? Porque el niño no termina pues eso, de relajarse y de caer en un sueño tranquilo, profundo y demás. Entonces, bueno, habría que valorar a ver ahí que cómo está siendo ese día, cómo está haciendo esas siestas, cómo él se duerme, porque si al final se duerme con contacto o contigo o con el papá, ¿no? En la cama, de repente si él se mueve y siente que no está, él va a buscar la manera en la que él se ha quedado dormido, porque dice, pero bueno, ¿y aquí ahora qué ha pasado, no? También es verdad que muchas veces, que es lo que dices, tu duda, ¿no? De ¿será que porque duerme con nosotros? Es verdad que muchas veces llega un momento en el que nosotros incomodamos ese sueño, porque al final nosotros nos movemos, podemos hacer ruido, no sé si vuestras parejas roncan o vosotras, y eso al final despierta, ¿vale? Entonces, yo necesitaría más información para decirte lo que está ocurriendo realmente ahí, pero a mí me huele puede haber un pequeño sobrecansancio y tendría que saber cómo se está durmiendo tu hijo para ver por qué se está despertando. Vale, podría decirte, mira, en cuanto a la siesta, él duerme un ratito por la mañana y por la tarde, bueno, por la tarde después de la comida, sí duerme sobre unas 2 horas más o menos. Y dormir siempre, bueno, primero se dormía con el pecho y desde que dejó el pecho se duerme con biberón, como que necesita esa succión Claro. del biberón para quedarse dormido. Es que yo no he conseguido todavía que mi hijo sea independiente a la hora de dormir. Hay niños que a lo mejor se duermen en la maquita y tú lo balanceas, pero yo no, mi hijo tiene que ser cargándolo yo en brazos o el papá, si es como se duerme, es que no consigo que... Claro, pues eso es lo que le ocurre, Irene. Al final él se duerme en brazos con movimiento y cuando tú le dejas en la cama, dices, sí, pero dura 1 hora. Claro, tú le dejas cuando está en sueño profundo, él en ese momento no se está enterando de dónde le están poniendo. ¿Qué pasa? Que cuando cambia el ciclo, cuando acaba un ciclo y empieza otro, ¿vale? Pues a las 2 horas aproximadamente, imagínate, 1 hora, no sé cuándo es, él cambia el ciclo, vuelve al sueño ligero para volver a enlazar y ¿qué hace ahí? Dice clic.
oye, que yo no estoy en brazos, a mí me han dejado aquí, ¿qué me está pasando? Entonces, ¿por qué se despierta? Porque cada cambio de ciclo busca tus brazos para volver a dormirse. Entonces, ahí sí que habría que trabajar ese sueño autónomo y trabajar esa succión, porque al final la succión del Vive es una succión afectiva, ¿vale? Al final, una vez tú tomas el Vive, pero lo quieres para volver a dormir, es como si fuese un chupete. Vale, ¿Vale? vale, muchas gracias, María. A ti, Irene.